Vietnam fue el fracaso militar de Estados Unidos y Afganistán fue el fracaso militar soviético. Cuando eh, Vietnam fue colonia francesa, que fue Indochina, pues se marchó del territorio vietnamita Francia. A partir de ahí, Estados Unidos entró en Vietnam para evitar que el comunismo se expandiese y bueno, pues también entró la Unión Soviética, que eran las dos principales potencias de la Guerra Fría y bueno, ambos estados apoyaron al norte que era comunista y al sur que era eh, pro-occidental. El siguiente punto de fricción entre las dos superpotencias se resolvió en Vietnam, por medio de una de las llamadas guerras localizadas. La península de Indochina había sido colonia francesa. Francia se había retirado de la zona tras una dura guerra en la que fue derrotada en Dien Bien Phu en 1954. Los acuerdos de Ginebra de 1954 dejaron Vietnam dividido en dos estados: Vietnam del Norte, con un régimen comunista liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, gobernado por una dictadura favorable a Occidente dirigida por Ngo Dinh Diem. Estos acuerdos fijaban la línea de separación provisional entre el norte y el sur en el paralelo 17 y preveían la reunificación del país después de la celebración de elecciones. Vietnam, como Corea, fueron guerras localizadas durante el periodo de la Guerra Fría y se produjo porque Francia fue derrotada por las tropas vietnamitas tras una guerra dura, que bueno, en Dien Bien Phu de 1954, y a partir de ahí, en los acuerdos de Ginebra de 1954, Vietnam quedó dividida en dos zonas, o en dos estados. Vietnam del Norte, que era un régimen comunista cercano a la Unión Soviética, liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur era una dictadura pro-occidental, liderado por Ngo Dinh Diem. Estos acuerdos fijaban la línea de separación provisional entre el norte y el sur, con el paralelo 17, y el país se iba a reunificar tras la celebración de elecciones. Finalmente, durante 20 años hubo división, como en Corea, es decir, que están divididas Corea del Norte y Corea del Sur, que eso sigue en la actualidad. Pues Vietnam durante 20 años estuvo eh, dividida en dos estados. Luego ya, a partir del año 75, creo que ahí, fueron derrotadas las tropas del sur de Vietnam y al año siguiente, en el 76, quedó unificado el país. En Vietnam del Sur existía una guerrilla comunista, el Vietcong, apoyada por el régimen norvietnamita y que amenazaba con derribar al gobierno. Estados Unidos decidió apoyar al régimen de Vietnam del Sur, temeroso de que el comunismo se impusiese en todo el país. El conflicto se inscribió así en el marco de la Guerra Fría para impedir la progresión del comunismo en Asia. Se quería evitar lo que se denominó efecto dominó, es decir, que el éxito de una revolución comunista en un país sirviera de ejemplo para la difusión de gobiernos prosoviéticos por los países vecinos. Estados Unidos inició una intervención armada directa en 1964, que llegó a superar los 500.000 efectivos en 1968, pero todo ello resultó inútil: ni el continuo aumento de tropas, ni la superioridad tecnológica, ni los ataques con armas químicas, ni los bombardeos masivos del norte lograron doblegar al enemigo, que utilizaba tácticas guerrilleras y que contaba con bastante apoyo popular. En Vietnam del Sur existía una guerrilla comunista, el Vietcong, que tenía el apoyo del gobierno norvietnamita y que el objetivo al final del gobierno norvietnamita era derribar al gobierno prooccidental, unificar el país y bueno, pues imponer un sistema comunista similar al soviético, al chino o al de Corea del Norte. Entonces Estados Unidos, con miedo o temor, pues apoyó a Vietnam con el objetivo de que no se expandiese el comunismo por eh, el resto de países vecinos. Y también este conflicto, como pasó con la guerra de Corea, estuvo dentro de la Guerra Fría. Estados Unidos intervino de forma ya directa en 1964. 4 años más tarde, en el 68, envió más de medio millón de tropas al territorio. Pero todo ello fue inútil, porque enviando más tropas de Estados Unidos, que tenía una superioridad tecnológica brutal, igual que la Unión Soviética. Los ataques que realizaron con armas químicas, los bombardeos masivos sobre el norte, nada, no conseguían doblegar al enemigo, que el enemigo utilizaba tácticas guerrilleras y además tenía un buen apoyo popular y fue pues uno de los graves problemas y fracasos militares de Estados Unidos, bueno, adentrarse en territorio vietnamita.
En 1968, el Vietcong lanzó una ofensiva que puso de manifiesto la imposibilidad de que las tropas estadounidenses ganasen la guerra. Además, la oposición al conflicto se había extendido por todo Occidente e incluso en el interior de Estados Unidos, por las terribles imágenes que mostraba la televisión. En 1969, Richard Nixon asumió la presidencia en Estados Unidos, con la promesa de acabar con la guerra y a partir de entonces comenzó el repliegue progresivo de tropas que duró 4 años. Claro, el Vietcong, que era cercano al comunismo, al régimen norvietnamita, lanzó una ofensiva. Estados Unidos o las tropas estadounidenses no pudieron eh, derrotarlas a las propias guerrillas. Y claro, el conflicto llegaba ya a la televisión, llegaba a Occidente, la gente era contraria a la guerra. Y sobre todo más por las terribles imágenes que había, bueno, que había y que mostraba la televisión. Entonces, Nixon llegó a la presidencia en el 69 y el objetivo suyo era ir pues, bueno, acabando con la guerra y a partir de ahí comenzó un repliegue de forma progresiva que duró 4 años. En 1973 se llegó a un acuerdo de alto el fuego, Estados Unidos retiró sus tropas y se acordó la reunificación del país. Pero la lucha entre el norte y el sur continuó hasta abril de 1975, cuando las tropas del Vietcong y de Vietnam del Norte tomaron Saigón. En 1976, los dos Vietnam se unificaron en la República Socialista de Vietnam, que inmediatamente se integró en el bloque prosoviético. Casi al mismo tiempo, cayeron en la órbita soviética los países vecinos de Laos y Camboya, que se habían visto inmiscuidos en el conflicto desde 1965. En el año 73 se acordó el fuego, Estados Unidos retiró las tropas, se acordó la reunificación del país, pero hasta el año 75, bueno, pues, hubo luchas entre el norte y el sur hasta que el Vietcong y Vietnam del Norte tomaron Saigon. A partir de ahí, en el año 76, Vietnam se unificó en la República Socialista de Vietnam, se integró en el bloque soviético, es decir, cercano a la Unión Soviética, y a partir de ahí otros países como Laos y Camboya, que estuvieron inmiscuidos en el conflicto de Vietnam, también cayeron bajo los regímenes comunistas. La guerra de Vietnam representó para Estados Unidos un enorme desprestigio internacional y un gran fracaso militar, con un costo de más de 50.000 soldados estadounidenses muertos y 150.000 heridos. Supuso la mayor derrota militar en la historia de ese país y a partir de entonces los sucesivos gobiernos limitaron las intervenciones militares en el exterior. Y sobre todo, bueno, eso se vio que la guerra de Vietnam fue un desprestigio internacional en Estados Unidos, un fracaso militar, 50.000 soldados muertos, 150.000 heridos, y los gobiernos sucesores de Nixon intervinieron muy eh, poco, es decir, pusieron limitaciones a intervenir fuera durante la Guerra Fría cualquier gobierno, que es al final lo que pasó luego con Irán, que Irán era del Shah occidental, se hizo la revolución islámica con el fundamentalismo islámico y bueno, pues a partir de ahí el Shah cayó por la corrupción que tenía en Irán, bueno, otros países también continúan sobre todo en Oriente Medio, bueno, pues con el fundamentalismo islámico, que por cierto, luego la Unión Soviética intervino en Afganistán en el año igual que en Irán, en 1979, y 10 años más tarde acabó retirándose las tropas soviéticas porque no podían derrotar al gobierno islamista de Afganistán. Y finalmente, bueno, pues otro fracaso soviético que ya eso es lo que provocó a los 2 años la caída y la desintegración de todo el bloque soviético. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues comenzó una nueva etapa. Aunque bueno, en la actualidad casi que continúa Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, Japón y bueno, pues que siguen pues, teniendo la hegemonía a nivel internacional. Y con ello finalizo. Si os ha gustado la guerra de Vietnam, los antecedentes, el conflicto en sí y el coste brutal y el desprestigio en lo militar y en lo político estadounidense, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós. Y por cierto, tengo el grado de historia. Os mando saludos. Adiós.